música que no tienen cabida en estos otros espacios del periodismo. Digamos, el periodismo del entertainment o de la farándula, que además tiene un andamiaje a través de emisoras de radio, de revistas, de programas de chismes, de notas, de eventos, digamos, es muy fuerte, ¿no?, ese periodismo. Y nosotros tratamos como de abrir una ventana para ver otro tipo de experiencias contraculturales, experiencias que desafían ese statu quo, experiencias y manifestaciones artísticas que probablemente no son de la simpatía de las élites o de esa alta cultura que se trata también de promover. Y también son igualmente valiosas, siento yo. Pues acá se trata como de decir que una es más que otra, al final todas las expresiones culturales son igualmente valiosas. Entonces, bueno, digamos que eso es un tema, ¿no?, el periodismo cultural. Nosotros, ¿cómo nos ubicamos ahí? Entendiendo, por supuesto, que, y acá se empieza como a problematizarse todo, que los medios están en una crisis y que el sector cultural también está en crisis. Entonces, ¿dónde me dejan ustedes el periodismo cultural? Pues es la crisis de la crisis. Ese es nuestro escenario, es un poco el diagnóstico. No tenemos los medios independientes y autogestionados, que no, pues, digamos, que no somos públicos ni somos de unos grandes grupos económicos, pues definitivamente tenemos que vivir esas crisis al máximo, ¿no?, porque se trata también de un tema de gestión de recursos. Esto por el lado del periodismo, ¿no?, cultural. Ahora, por el otro lado, nos hablan de cómo ese periodismo cultural puede transformar imaginarios. La pregunta lo plantea como imaginarios de guerra hacia imaginarios de paz. Pero ahí me vuelvo yo como a conflictuar un poco, porque lo que siento cuando se habla de imaginarios de guerra y paz, que no entiendo bien ahí, hablamos de imaginarios sociales. Cuando hablamos de imaginarios sociales, estamos hablando de una crisis de identidad cultural que tenemos nosotros como sociedad. Cuando hablamos de que queremos cambiar nuestros imaginarios, primero yo quisiera preguntarme, pues, ¿cuáles son esos imaginarios de guerra y por qué de alguna manera queremos salir de ahí, ¿no?, son de esos imaginarios sociales? Entonces, y veo esta crisis de identidad que de alguna manera, si me voy un poquito hacia atrás, y me queda 4 minutos, voy a para llegar a la conclusión. Digamos que es una crisis que ha sido generada por nuestra misma historia, nuestro mismo conflicto. Es una crisis que en un momento en Colombia no pudimos expresarnos artísticamente y culturalmente. Cualquiera que se expresaba, que alzaba su voz, era visto como un contrincante, como un adversario. Entonces, durante muchos años no pudimos expresarnos, ¿no? Eso de alguna manera nos evita o nos pone como no en el mejor escenario para desarrollar nuestra identidad cultural, la identidad cultural de nuestra sociedad. ¿Qué es la identidad cultural al final? O sea, al final es un concepto que es el diálogo de la diversidad de identidades que encontramos en la sociedad. Entre menos nodos de creación existan, entre menos nodos de producción cultural, más susceptible será esa noción de identidad cultural a ser manipulada. De verdad, y eso es lo que no queremos, ¿no?, por supuesto. Es un poco lo que se intentó hacer en la administración pasada, bajo esa política de economía naranja, donde se privilegió esa cultura light comercial para uniformar un poco y los que dejaron de existir de alguna manera manifestaciones extrañas, disidentes, que fueran como contrarias a este caso. Entonces, la crisis de identidad, por supuesto, es una crisis que cuando empezamos a ver nuestro imaginario social, hablamos acá nuestro imaginario de guerra, como lo entiendo yo, porque digamos que todavía no entiendo el concepto, pero yo lo empezaría como a traducir como acá creemos que el vivo vive del poco, digamos, eso es como parte de eso. Acá creemos que a papaya puesta, a papaya partida, ¿no? Digamos, esos son esos imaginarios
que nos han cargado por nuestra historia, porque también existió una fractura social, digamos, que nos hizo desconfiar del otro, que nos hizo no creer en el otro, que nos hizo caer en una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Donde se privilegia el interés individual. Entonces, digamos que la pregunta es tan grande, porque por un lado estamos en la crisis del periodismo cultural y por otro lado estamos en una crisis de identidad donde además siempre desdén un poco lo local, ¿no? Acá también tenemos eso donde no. Lo de acá no nos gusta, pero lo de afuera sí. ¿Se acabó el tiempo, perdón? Sí, se acabó, pero está muy interesante. Me queda minuto y medio. Si quieres, continuamos en la mesa. Una conclusión final es cómo podemos, la cultura al final es un organismo vivo en constante evolución y diálogo. Y no se trata tal vez de cambiar los imaginarios, se trata de aceptarlos, de reconciliarlos, de reconocernos en esos imaginarios y saber que acá podemos crear un proyecto, una noción de identidad cultural que nos acoja a todos, nos proponga proyectos de vida como colombianos. En ese momento, donde vamos a sentir que esto es nuestro, pues vamos a poder entender que pues, esto es de todos, lo cuidamos, es nuestra cultura. Debería hablar de la vida cultural como algo muy importante que es eso. Al final, si queremos estar acá, es porque nos sentimos identificados con lo que pasa acá. Y si no, pues lo que ha pasado es que los jóvenes lo que quieren es irse, ¿no? No les importa esto, no les importa lo que pasa acá. No nos gusta nuestra producción, no nos gusta lo que somos, entonces tratamos de que los demás nos cuenten qué somos. Miren, la última reflexión, le paso el micrófono a la ministra. En todos los proyectos que nosotros hemos hecho durante 17 años, para visibilizar expresiones emergentes, críticas, incómodas, que propongan la teoría cultural, los recursos siempre han provenido, o digamos, si es del sector privado, de marcas multinacionales. Es increíble que ni siquiera las marcas de acá apoyan los proyectos de acá. Ni siquiera a nosotros nos ha tocado que marcas de afuera nos apoyen procesos para contarnos a nosotros mismos. Y desde el lado público tampoco hemos recibido el apoyo necesario, digamos, pues porque vivimos en un país bien complejo. Y desde cooperación internacional nos permiten contarnos a nosotros mismos. A mí eso me parece que no puede ser. La cultura es nuestra, es lo que somos. Y si no la contamos desde acá, y si no procuramos que desde acá salgan los recursos para contarnos nosotros, pues ahí es donde somos tierra de todos y de nadie, ¿no? Y esto se vuelve como un poco como a la gracias. Bien, hasta ahorita entonces hemos escuchado diferentes ideas, todas ellas muy provocadoras, para que cada uno de ustedes en la mesa recuerden que esto, después vamos a plasmarlo a la mesa, podamos conversando de diferentes formas y desde sus diferentes puntos de vista. Vamos a hablar de Bueno, saludo muy especial, agradecimientos por la invitación, especialista, felicitaciones por el reconocimiento de el presidente Gustavo Petro que sea nuestra ministra de la Cultura y una puerta de cambio también en este sentido de lo cultural y del periodismo alternativo. Colombia es un país extraordinario, con su riqueza, con su cultura, en todas sus expresiones. Y no es que los colombianos seamos guerreristas o peleadores por naturaleza. Este es un país que lucha, este es un país que intenta reivindicar sus derechos. Pero es un país donde unas minorías armadas de medios de comunicación, tanto públicos como tradicionales, multiplican ese poder de esa minoría. Y en Colombia pasan cosas extraordinarias que no pasan en ningún otro país en toda la historia del planeta Tierra.
y es que en 15 años, en los 15 últimos años, han asesinado a 110 periodistas alternativos independientes. Eso es algo brutal, eso es algo terrorífico en toda la historia del planeta. Igual han liquidado también a partidos políticos, y eso no ha pasado también en ningún otro país. Yo vengo del mundo del trabajo, como dirigente de la CUT, soy un sobreviviente con intentos de asesinato, parte de mi familia exiliada. Y quiero también decirles que el movimiento sindical también fue prácticamente liquidado en una generación. Y todos pensamos que siempre peleábamos por temas y no es así. Aquí hay que primero examinar quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Y esos propietarios son los mismos que tradicionalmente han detentado el poder económico y el poder político de este país. Y obviamente las leyes las han hecho para profundizar la inequidad, y por eso Colombia es el primer país más inequitativo de América Latina. Es el tercer país más inequitativo de todo el planeta Tierra, en donde los ricos son muy ricos y los pobres son demasiado pobres, en donde el acumulado de la propiedad de la tierra, de la propiedad accionaria de las empresas, de los medios de comunicación, llevan a una exclusión de poblaciones, de nacionalidades completas. Y aquí entonces, en este gobierno del cambio, en este momento del cambio para Colombia, tenemos que mirar también la responsabilidad de la cultura, de los actores culturales, de las expresiones artísticas y culturales del periodismo. Y quiero detenerme en varios elementos. Lo primero es que radicalmente hay que cambiar el ecosistema de los medios de comunicación, y para eso proponemos y estamos proponiendo el proyecto de ley de medios que permita el fortalecimiento de los medios comunitarios alternativos, la democratización de esa propiedad de los medios, la democratización del espectro radioeléctrico y la protección de los periodistas independientes, que permita la accesibilidad a Internet en los territorios, porque es un país totalmente incomunicado. Y me refiero a varios criterios también de fondo. Por ejemplo, la verdad. La verdad es contada por los periodistas del régimen de establecimiento, por los periodistas que controlan esos medios de comunicación y que son periodistas fletados realmente por los propietarios de este país. Y eso hay que plantearlo en forma directa y cruda, como estoy haciendo. No se plantea, no se dice. Y gracias por la invitación. Porque el periodismo es el que determina actitudes que influyen en los comportamientos, en las conductas, establecen valores e incluso hacen juicios. Es el periodismo y los medios de comunicación los llamados a hacer un recambio. El periodista debe también distinguir entre la información veraz, la verdad y la propaganda, porque muchas veces la propaganda se convierte en factor de guerra. Y hay que mirar detrás de quien da el mensaje, qué interés y a quién representa. El periodismo no debe solamente cubrir la violencia y el conflicto, sino contrastar realmente con las acciones de construcción de paz. Y aquí la cultura, recuerdo aquí varias expresiones artísticas en todo el país que se refieren, por ejemplo, a bailar y danzar la paz. En el baile, en los grupos de teatro que tradicionalmente, Patricia, tú has trabajado sobre estos temas de paz, de cómo llevar esos mensajes de paz en la mente, en el corazón, y para sustituir ese mensaje de guerra. Hay que hacer investigación de fondo para realmente encontrar las causas de la violencia y contrastar esas conductas frente a los intereses de la pauta, porque muchas veces los periodistas no se refieren a la realidad de los asuntos por ese problema. El corresponsal de guerra debe resaltar formas no violentas y por lo tanto al menos debe explorar las causas estructurales que motivan un conflicto, no hablar de ganadores ni perdedores, visibilizar prioritariamente las víctimas, humanizar a los actores del conflicto de
lado o del otro, hacer énfasis en las causas y las consecuencias de la guerra, construir ambientes pacíficos, registrar las movilizaciones sociales como la reclamación de derechos y no estigmatizar, como ha sucedido tradicionalmente en contra precisamente del estudiantado, de los profesores, de los trabajadores, de los campesinos que bloquean necesariamente carreteras o que salen a movilizarse, pero que son estigmatizados como actores de la guerra o son vestidos con camuflaje para establecer los falsos positivos. Aún hoy, con el nuevo gobierno, se tiene la presidencia, pero no se tiene el poder. La Fiscalía debe perseguir a profundidad y eliminar prácticamente las estructuras paramilitares que siguen causando la guerra en Colombia. La importancia de los medios alternativos hoy es de verdad relevante en la medida que en forma independiente y no dependiente de estos intereses pueden continuar diciendo la verdad. Y finalmente, sobre el proyecto de ley. Primero, señora ministra, a través suyo, mandarle el mensaje al señor presidente de la República, Gustavo Petro, en dos sentidos. Primero, es necesario restablecer no solamente la CECIMI, como la Comisión de Seguimiento del Proceso de Paz, sino también la Comisión Nacional de Diálogo del Proceso de Paz, en cuyo entendido, en el marco del Acuerdo de Paz, se encuentra el realizar y llevar a cabo y promover el proyecto de ley de participación, garantía de la protesta social y garantía del derecho a la comunicación. Durante el proceso de paz, con el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, logramos incluir elementos sustantivos para la democracia de la información y del derecho de los periodistas, para el fortalecimiento también de la comunicación comunitaria alternativa. Este proyecto de ley fue obstruido por las fuerzas de la extrema derecha del Congreso durante los gobiernos anteriores. El acuerdo de paz está prácticamente sin ser activado. Primera propuesta, reactivar la Comisión Nacional de Diálogo del Proceso de Paz, en el cual este servidor actúa como representante de los medios alternativos y de los periodistas independientes. Y segundo, que el gobierno presente el proyecto de ley que estamos nosotros construyendo a nivel nacional, que propone varios elementos. Con eso termino. Primero, la democratización de los medios de comunicación, el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos, la democratización de la pauta publicitaria, que se sigue incluso hoy gestionando y entregando a los medios como RCN y Caracol. ¿Para qué? Sean también los medios alternativos, como lo ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro, quienes sean beneficiarios de la dedicación de nuestros impuestos, que han alcanzado sumas de hasta 1.2 billones de pesos que van a parar a esos medios masivos. La democratización de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se han entregado por décadas continuas a los medios masivos, incluso desconociendo la existencia de nuevas tecnologías que permiten la encriptación y la multiplicación de las frecuencias para que también los medios alternativos comunitarios puedan desplegar su información a nivel nacional. La eliminación de todas las sinergias regulatorias que pesan contra la televisión comunitaria, impuestas desde el Tratado de Libre Comercio, que por ejemplo lleva a que una televisión comunitaria solamente pueda tener 6.000 usuarios, mientras Claro y otras transnacionales pueden tener 300.000, 500.000. Eso es una forma de censura que está viviendo hoy los medios comunitarios alternativos. Finalizo. La vida de los periodistas debe tener un precio. Y en el proyecto de ley que estamos presentando, señora ministra, apreciada Patricia Misa, queremos que usted sea también una de las personas que desde el gobierno acoja este proyecto de ley. No ha habido ministro alguno que se haya pronunciado. Se ha pronunciado el presidente Petro sobre la ley de 1/3. Lo reconocemos y lo agradecemos, realmente con profundidad. Tenemos una esperanza de cambio. Y si en el 2023 no logramos estos cambios, va a ser muy difícil que en el 2024 lo hagamos. Muchas gracias, muy amables. Ya lo veremos.
Muchas gracias. Para quienes nos están acompañando a través de nuestra transmisión por Facebook, los jóvenes pueden a veces quedar, digamos, atrapados en las construcciones de narrativas a nivel de emisoras comunitarias. ¿Cómo lograr que este contenido llegue a otros espacios? Una invitación entonces muy concreta a estas oportunidades que se están generando de periodismo alternativo, de periodismo comunitario, de incluir allí las voces de generación de opinión, porque son importantes. Por lo general, los periodistas, cuando ocurre un evento, cuando se plantea una agenda, salen a buscar qué está pasando, darle sentido a lo que estamos viendo, y recurren a voces que se vuelven más o menos las mismas. Cuando pensamos además en el periodismo tradicional de opinión urbano, una hora 20, una mañana de panelistas, hay como un set de opinadores rígido en el país, establecido. Y hay una oportunidad para el periodismo alternativo de buscar esas fuentes, de empezar a romper de entrada la brecha de género, de entrada la brecha de edad, y desde ahí generar la oportunidad de participación alternativa. Hay una trampa y hay un riesgo, sobre todo cuando estamos hablando de romper imaginarios, no transformar imaginarios. Durante el 2014-2015, cuando empieza a ser más público el debate sobre el proceso de paz, y empieza a hablarse de polarización en el país, entramos a investigar qué estaba ocurriendo a nivel de líderes de opinión con el tema puntual del proceso de paz. Para nuestra sorpresa, los medios de comunicación en donde había menos diversidad de opinión eran los medios de comunicación en cuya línea editorial había una inclinación en favor del proceso de paz. Para nosotros fue contraintuitivo. Los medios de comunicación en donde había una mayor objeción crítica al proceso de paz tenían una mayor apertura a opiniones diferentes en sus páginas. Lo que quiero decir es que bien tendemos a encontrar en la búsqueda de causas la separación también de opiniones diferentes, así no nos guste. Y por supuesto que el marco de la opinión debe someterse siempre al marco legal, al marco del respeto, al marco de la construcción, pero hay una oportunidad también para traer voces diferentes, incluso diferentes a lo que nosotros queremos oír cuando estamos defendiendo una causa o una transformación social. Entonces mi primera invitación es esta. Creo que hay una oportunidad también para el cambio de las plataformas. En un mundo donde de pronto el periodismo no vaya a cambiar, este planteamiento de Rodrigo me parece fascinante, me parece que está en la dirección correcta, me parece que reconoce y ve dónde hay unos obstáculos que son infranqueables. Y seguramente será una batalla larga que ustedes tengan que dar para empezar a buscar esta transformación. Pero la pregunta que me hacía yo es: ¿y mientras tanto qué? Creo que acá hay una oportunidad. Los periodistas que están arrancando a veces se les olvida que jalar voces es poderosísimo. Ellos tienen esa función de traer voces y amplificar esas voces con una diversidad. Y el segundo elemento que quería poner a consideración: nosotros ayudamos hace mucho tiempo a que el poder escuche lo que está pasando en el resto del país. Y seguramente mi ministra, su equipo de comunicaciones, ya le contó que cuando uno hace monitoreo de medios del país, está el 70% del país por fuera del radar. Por fuera de la región andina, cuando uno va a los llanos, no hay acceso. Lo mismo lo que está pasando en la Amazonía, lo que está pasando en San Andrés. Hoy país tiene un déficit de acceso a lo que ocurre en medios comunitarios, a lo que ocurre en medios regionales. Y cuando digo, pues el poder no lo oye. Cualquier gran empresa, cualquiera, que tenga un sistema de escucha de medios de comunicación, no accede a esa información. Y no es por mala intención, no es por mediocridad, el mercado no lo ha permitido. Y hay unas explicaciones, obviamente, que no se sentía la inversión en esto, pero uno de los retos que tiene el sector privado y el sector público es: ¿cómo logro yo oír
fuera de lo que me llega por mis canales habituales. Es un reto. Es muy importante esta conversación con ustedes. Desde el Ministerio estamos convocando a los diferentes movimientos culturales, sectores culturales, para poder entender, para poder incluso las transformaciones que queremos hacer desde el Ministerio, los cambios que queremos hacerlos a partir del diálogo con la gente. Nos hemos encontrado con la gente del cine, con la gente del teatro, con ustedes, que es muy importante, y no para que nos hagan publicidad o para que hablen bien de nosotros del Ministerio, sino para escucharnos. Somos nosotros y nosotras que queremos escucharnos a ustedes. Yo pienso que la cultura es un terreno en disputa. Depende de qué época hablemos, depende de quién hable de la cultura. Es muy diferente lo que puede pensar una persona de la élite de lo que pueden pensar los indígenas de la Sierra Nevada, por ejemplo, de la cultura. Por esa razón también estamos transformando el nombre del ministerio. Se llama Ministerio de Cultura, ahora se va a llamar Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, porque no es un simple nombre, es un nombre que ustedes saben más que nadie, porque trabajan con las palabras, y las palabras matan, las palabras también pueden hacer vivir. No es un simple cambio de nombre, es un nombre incluyente. Entonces, yo creo que la cultura es un asunto político por excelencia, porque tiene que ver con los modos de ser, de pensar y de decidir de las personas y de la sociedad. Entonces, es un asunto determinante para las transformaciones. Incluso en la Constitución del 91 dice que la cultura es un fundamento. Nosotros todavía hemos luchado mucho frente a esa noción de cultura, que se entienda no como un adorno, sino como que se entienda la cultura en su capacidad transformadora. Eso es lo más importante, porque la cultura sirve para todo, pero nos interesa sobre todo el énfasis en la capacidad transformadora de la cultura. Y aquí en Colombia estamos viviendo un momento muy importante, es un momento de cambio. Entonces, la cultura no puede relegarse a un segundo plano o a un último plano. Entonces, tenemos que valorarla en su capacidad tremendamente transformadora. Y la cultura es como esa intersección entre lo que heredamos y lo que renovamos. Todo el tiempo estamos en esa pelea. Y esa renovación no siempre se hace de manera fácil. No es fácil cambiar la cultura. Hay que hacerlo desde la contracultura. Entonces, esos cambios, por ejemplo, aquí estamos en un cambio muy importante generado por los jóvenes y las jóvenes. El año pasado, la movilización que se hizo de los jóvenes fue una contracultura. O sea, no fue solamente un estallido social, como se dice, pero fue, por supuesto, también fue un estallido cultural, porque se transformaron muchas cosas. Y gracias, no voy a entrar en detalles de la movilización social, pero gracias a ese momento, los jóvenes y las jóvenes irrumpieron de una manera tan importante que yo creo que se inscribieron en el relato de nación donde no estaban. También ha pasado con las mujeres. Yo creo que estamos inscritas en el relato de nación. Hoy en día es muy difícil para un gobierno, así sea conservador o para una institucionalidad, pensar en cualquier proyecto social sin las mujeres y sin los jóvenes. Es imposible. Así que esté de acuerdo, pero ya algo que no se puede hacer, no se puede pensar, si quieres una transformación cultural. Entonces estamos en esa transformación.
Entonces, mi papel en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es escuchar la transformación cultural, escucharlo y poder implementar esa transformación. O si no, pues estaríamos ahí para un empleo. Y yo, por lo menos para mí, eso no es lo importante. Yo tenía un empleo muy bueno en el Teatro de la Candelaria. Entonces, es más para escuchar esa transformación. Eso que ustedes están diciendo de los medios alternativos es cambiar. Los medios han cambiado porque también hay una especie de democratización forzada con las redes. Una persona se puede construir en las redes y destruir también en las redes. O sea, las redes juegan un papel cultural importantísimo. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Yo estuve en un paro, en el paro del Putumayo, y una mujer herida, que una herida gravísima de una pierna. Y ella se mostraba y con el otro hablaba. Es decir, era una campesina. Es decir, hay una. Sin embargo, de todas maneras, hay una concentración de medios desde donde se construye la opinión, se destruye también. Muchas veces primero se destruye una persona en la cultura, después es relativamente fácil aniquilarla también. Entonces, este encuentro con ustedes es muy importante, que no sea como aislado, que sea esa posibilidad permanente de analizar la comunicación, no solamente los medios, la comunicación, porque ahora hay otras maneras de conectarse, ¿no es cierto? Un teléfono ya teléfono es una oficina completa, teléfono celular. Entonces, ¿cómo escuchar una contracultura que está muchas veces en estos medios alternativos que no son escuchados? En el Ministerio con la Economía Naranja pasaron muy a un segundo plano las emisoras comunitarias, por ejemplo. Eso lo vamos a recuperar con la ayuda de ustedes. O sea, necesitamos la ayuda porque ustedes son los que saben. Entonces, lo mismo la televisión comunitaria. Yo creo que eso está cada vez ocupando un lugar más importante. Entonces, eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por este encuentro. Estar en este cargo es como estar en una cuerda floja. No es fácil, pero también es apasionante. Es apasionante porque estamos visitando las regiones, no las regiones, los territorios, y nos estamos encontrando, igual que con los medios comunitarios, con unas expresiones sorprendentes. Unas expresiones que, aunque uno más o menos las conocía teóricamente, verlas en la práctica. Acabamos de ver una danza, ¿cómo es que la llaman? Danza tradicional contemporánea en el Totumo. Yo creo que mucha gente no ha oído hablar del Totumo. Es un municipio de Urabá, pero una danza sorprendente, asombrosa. Lo pongo solamente como un ejemplo. O sea, tenemos que empezar a recuperar la capacidad de asombro de este país frente a la diversidad cultural inédita, no reconocida, frente a la capacidad de la contracultura. Me encantó lo que dijiste porque eso tiene que ver el mismo de ahí también, de la contracultura. Entonces, ustedes tienen que ayudarnos, no sé de qué manera, para hacer esta política de los medios comunitarios. Nos interesa muchísimo, nos importa muchísimo. Y también acudimos a los periodistas y a las periodistas de todos los medios, porque independientemente de lo que el medio publique, son un sector, son un movimiento cultural, son unas personas que trabajan en la comunicación. Entonces también de ellos, de ellas, de ustedes, depende mucho la opinión pública, porque
existan las redes, los medios siguen existiendo y tienen una influencia determinante en sectores de opinión, en sectores que controlan la opinión también. Yo no sé, pues a veces yo me salgo del rol de ministra y me encanta salirme, porque no todo puede ser formalidad en la vida, ¿no es cierto? Entonces, no solamente les quería decir eso, saludar este encuentro, que vamos a escucharlos, las conclusiones, las propuestas de ustedes con mucha atención. Yo creo que más que transformar los imaginarios hay que transformar la cultura. Hay que escuchar la contracultura, escuchar a los jóvenes. Hemos estado visitándolos en las cárceles y nos han pedido realizar el trabajo cultural. Lo que más quieren es realizar el trabajo cultural. Vamos a hacer un gran movimiento muralístico con ellos por el país. Vamos a escucharlos y ya para cerrar les quiero, de tanto hablar, estoy ya afónico, tenemos unos ejes en el ministerio, muy brevemente, no sé si me estoy pasando. Señora ministra, continúe. Entonces, esos ejes son: el primero es construir una cultura de paz. Cuando digo construir, no quiere decir que nosotros hayamos llegado al ministerio a decir la cultura de paz es esta y se hace así. No, es algo que está en construcción entre otros grupos humanos, con ustedes también. ¿Cómo construir con ustedes una política cultural de paz de los medios de comunicación? Pero con ustedes. Eso lo estamos haciendo con la gente de teatro, con todo el mundo, tratando de hacer las cosas por consenso, escuchando a la gente, por concertación, por consenso. El otro eje, bueno, ese eje intenta otorgarle a la paz la dimensión cultural, que no la ha tenido o la ha tenido de manera muy pequeña